¿Qué tal, amigos? El día de hoy los invito a escuchar mi nuevo capítulo titulado Ecos del Sabinal, Memorias de un Tuxtla Perdido. Espero que les sea de interés y me lo compartan. Muchas gracias. Ecos del Sabinal, Memorias de un Tuxtla Perdido. Imaginen por un segundo el olor de la podredumbre mezclado con una espuma química, espesa y grisácea, que flota sobre un remolino oscuro. El sol se está ocultando tras los cerros de Chiapas y tú, junto a tu hermano y un perro aterrorizado, estás atrapado frente a una trampa mortal de aguas negras. Hola a todos, soy Adrián Guillén y hoy quiero llevarlos de vuelta a un Tuxtla Gutiérrez que ya no existe, a una época donde el asfalto no lo cubría todo y donde el río Sabinal todavía nos permitía soñar con ser exploradores en una selva indomable. Todo comenzó cuando nos mudamos al centro, muy cerca del Mercadito de las Flores. Era un lugar pequeño, pero vibrante, donde los sentidos se saturaban apenas dabas un paso afuera. ¿Saben a qué huele la nostalgia? Para mí, huele a una mezcla de mangos maduros, carne fresca, rosas recién cortadas y hierba buena. Mi hermano Nando y yo éramos inseparables. Nuestra nueva casa era el centro de operaciones para lo que llamábamos nuestras incursiones. El río Sabinal, ese que hoy muchos ven como un canal de cemento, en aquel entonces serpenteaba por el norte de la ciudad, de poniente a oriente como una serpiente de agua viva. Lo llamaban Sabinal por los sabinos, esos ahuehuetes gigantescos y milenarios que crecían a lo largo de su cauce. Eran árboles tan altos que parecían tocar el cielo de Chiapas, con troncos tan anchos que hacían falta 5 niños para abrazarlos. Vivíamos a solo 2 cuadras de esa maravilla. En esos días el río aún respiraba. No estaba totalmente contaminado como ahora. Había zonas, recodos mágicos libres de aguas negras, donde el agua corría lo suficientemente clara como para ver el fondo pedregoso. Ahí pasábamos las horas, pescando pequeñas especies que sobrevivían al avance de la ciudad. Jugábamos sin miedo. No pensábamos en infecciones o en peligros químicos. Éramos niños, y el río era nuestro patio de recreo. Pero la vida cambia y un año después mi papá terminó de construir nuestra casa en la colonia Bienestar Social. Dejamos el centro para irnos a las afueras, al sur oriente. Si cierro los ojos todavía puedo sentir el lodo de la Bienestar Social. Las calles eran de pura terracería. En la época de lluvias aquello no eran calles, eran verdaderos lodazales que te succionaban los zapatos. Pero para Nando y para mí eso no era un problema, era una invitación a la aventura. Nos sentíamos más en nuestro ambiente ahí, lejos del ruido del centro. Estábamos más cerca del cerro, ese gigante verde que se convirtió en nuestro territorio sagrado. Descubrimos un arroyo pedregoso que pasaba apenas a 200 metros de nuestra casa y que subía por la ladera. Era nuestro camino secreto. Pasábamos horas y horas en ese arroyo. ¿Alguna vez han sentido el frío del agua de montaña mientras buscan tesoros bajo las piedras? Nosotros buscábamos pequeños cangrejos y camarones de río que se escondían en los remansos, bajo la sombra protectora de los árboles. Era un mundo aparte. Caminábamos kilómetros siguiendo ese hilo de agua hacia arriba, siempre hacia arriba. El objetivo era llegar a la fuente, y la encontramos. Una cueva en lo más alto del cerro de donde brotaba un chorro de agua cristalina que alimentaba todo el caudal. Después supimos que ese lugar se llamaba Cerro Hueco. Fue una época preciosa, de verdad. Nando y yo éramos como 2 pequeños salvajes descubriendo el mundo. Un día nos sentimos tan valientes que decidimos subir hasta la cima del Cerro Mactumatzá. Fue un reto físico, pero la vista de la ciudad desde ahí arriba nos hizo sentir como los dueños de todo Chiapas. Pero no todas las aventuras terminaban con una puesta de sol tranquila. Hubo una expedición que casi se convierte en tragedia. Decidimos caminar por lo que hoy es la colonia Patria Nueva. En ese entonces no había casas, solo un cerro de espinas, arbustos espesos y nidos de pájaros por doquier. Era un terreno difícil, lleno de lagartijas que huían a nuestro paso y zarigüeyas que nos observaban con ojos curiosos desde las ramas. Encontramos de nuevo el río Sabinal en esa zona y, con la arrogancia de la juventud, decidimos seguir su cauce hasta su desembocadura en el majestuoso río Grijalva. Fue toda una odisea. El paisaje iba cambiando, volviéndose más salvaje y a la vez más amenazante. De repente,
Nos topamos con algo que nos detuvo en seco, una poza enorme llena de una espuma blanca y densa que se formaba por una caída de agua. Pero no era espuma de mar, no, era una espuma maloliente, producto de todas las aguas negras de la ciudad que se concentraban ahí. Se veía peligrosa, casi sólida. Sabíamos por puro instinto que si caíamos en ese remolino de espuma, difícilmente saldríamos a flote. El aire pesaba, olía a gas y a desperdicio. Fue el primer golpe de realidad sobre lo que le hacíamos a la naturaleza. Tuvimos que dar un rodeo enorme, cortando maleza y esquivando rocas, para seguir el camino hasta la orilla del Grijalba. Cuando finalmente llegamos, el río era imponente, pero estábamos cansados. Exploramos un rato, tiramos algunas piedras, y pronto el aburrimiento y el hambre empezaron a hacer mella. Decidimos regresar, pero el camino de vuelta nunca es igual al de ida. Cuando llegamos nuevamente a la zona de la poza espumosa, el paisaje parecía haber cambiado. No encontrábamos la vereda por la que habíamos bajado. La vegetación se cerraba sobre nosotros y el sol empezaba a caer peligrosamente rápido. En ese momento nos cundió el pánico. El silencio del monte en el atardecer es ensordecedor. Empezaba a oscurecer y sabíamos que no podíamos quedarnos ahí. La única opción era subir por una ladera empinada, casi vertical, que parecía desmoronarse con solo mirarla. Comenzamos a escalar desesperadamente, agarrándonos de raíces que se sentían como manos secas, de rocas que se soltaban y rodaban hacia el abismo de espuma. Íbamos casi a rastras, con las uñas llenas de tierra y el corazón latiendo en la garganta. Pero había un problema mayor, nuestro perro. El pobre animal estaba bloqueado por el miedo. No podía subir por donde nosotros lo estábamos haciendo. Sus patas resbalaban y lloraba de una forma que me partía el alma. No podíamos dejarlo atrás. Él era parte de la familia. Así que en medio de esa ladera inestable tuvimos que cargarlo. Imaginen la escena, 2 niños agotados y asustados pasando de mano en mano a un perro que pesaba lo suyo, mientras intentaban no caer al vacío. Fue un esfuerzo sobrehumano. Sentía que mis pulmones iban a estallar y que mis dedos ya no tenían fuerza para sostener nada más. Finalmente, con un último tirón que me dejó los codos y las rodillas raspadas, logramos salir de ese hoyo. Llegamos a la parte alta jadeando, sucios de pies a cabeza, con la ropa rota y el perro lamiéndonos la cara como agradecimiento. Encontramos el camino de regreso a casa justo cuando la noche nos envolvía. Llegamos a la colonia Bienestar Social bajo la luz de las pocas farolas que funcionaban. Estábamos hechos un desastre, pero estábamos vivos. Ese día aprendimos que la naturaleza es hermosa, pero también puede ser implacable si no se le respeta, y que el progreso de la ciudad tiene un precio muy alto. A veces me pregunto qué pensaría el Adrián Guillén niño si viera el Sabinal de hoy. ¿Reconocería los lugares donde pescaba? Probablemente no. Los sabinos han ido desapareciendo y el arroyo de Cerro Hueco ya no es el paraíso de cangrejos que solía ser. El cemento ha ganado muchas batallas. Sin embargo, esos recuerdos siguen ahí, grabados en mi piel como las cicatrices de aquel día en la ladera. Son historias de una infancia libre, de una hermandad forjada en el barro y de una ciudad que a pesar de todo siempre será mi hogar. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Reflexionen hoy sobre sus propios ríos y sus propios cerros. ¿Qué queda de los paisajes de su infancia? A veces, contar estas historias es la única forma de mantener vivos esos lugares que el tiempo y el descuido intentan borrar. Hasta la próxima aventura.